Ole, ¿qué tal? Empezamos, ya tenemos a dos personas ahí esperando. ¿Qué tal a todos? Buenas. 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 Uy, se ha caído Vicente justamente ahora. Vamos a esperar a ver si entra. Se ha caído. Bueno, pues empiezo yo. Buenas tardes a todos. Estamos un día más aquí en Vibramor y hoy tenemos Ah, ah, estaba presentando. sí, sí, que me he salido sin querer. Hoy tenemos un invitado súper especial que se llama Sofian. ¿Me puedes decir cómo se pronuncia, por favor? ¿Sí? ¿Tu nombre cómo se pronuncia? ¿Qué va a estar en bucle? No. ¿Cómo se pronuncia tu nombre, Sofian? ¿Así? Sufian. Sofía, vale, perfecto. Sufian. Bueno, pues ya puedes continuar tu Vicente. Vale, perdonad, es que estaba en un modo que no tal y me he salido del modo. Bueno, que sepáis que los que no habéis podido ver el vídeo del otro día está subido a Libri porque a YouTube no le gustó mucho. Dejémoslo ahí, no hablaremos más de esos temas, de semen y esas cosas, porque a YouTube no le gusta que hablemos de eso. Bueno, Soufian, que para Sufian, ser para mí, Sufian. Sufian. es un chico que conocí en teatro, con el que tenía muy buenas vibraciones, pero allí en clase no pudimos hablar mucho. Yo me salí de teatro y se lo dije a él y a partir de esa conversación de WhatsApp entablamos una amistad y dije, joder, este tío es súper interesante, lo tenemos que entrevistar y aquí lo tenemos. Así que espero que disfrutemos de la charla de hoy y si te os parece empezamos con las preguntas. Vincent, una cosa, Dime. un dato técnico. Estoy yendo como eco, o sea, se me está repitiendo lo que dices, lo vuelvo a oír dos veces. No sé si es porque no llevo cascos. Wow. Pues tú, a ti, Venus, ¿también te pasa? No, yo te escucho perfectamente. Pues Sofian, si quieres, sal y vuelve a entrar. Sí, haz eso. Vale, lo siento. Mejor. No, tranquilo. No te preocupes. Sí, nuestros telespectadores son, Sí, ya saben que no, que somos un desastre y que nos pasan cosas. señores y señoras del chat, podéis saludar, podéis. Siempre estamos a vuestro servicio y Manifestaos. manifestaos como la Ouija. Si sois tímidos, no pasa nada. Os agradezco que estéis aquí. Ya tenemos a Sofián por aquí, vamos a darle paso. ¿Qué pasa, Sofián? Soy idiota, Vincent. Tenía abierto el streaming, el que me mandaste de YouTube, por otra ventana. Ah. Yo digo, ya se ha ido alguien, no le ha gustado cómo hemos empezado. Bueno, Sofian, te voy a dar una buena noticia. Eso no es ser idiota, eso es el maravilloso mundo de la informática que nos tiene locos a todos. Ya, exacto. Hay que adaptarse, ¿no? Esto cambia tan rápido. Exacto. Bueno, Sofián, ¿cómo fue crecer en Tetuán? Porque recordemos que eres de Marruecos, Tetuán. Sí. ¿Cómo fue crecer allí? Pues mi infancia, la verdad, la recuerdo como una infancia feliz. Yo, en niño, en casa, yo era muy extrovertido, era el rey de casa, ¿no? De alguna forma. Pero luego fuera, siempre he sido un niño muy introvertido, muy extremadamente tímido. Y ya te digo, siempre estaban estas dos fases. En casa yo me sentía en mi mundo, me sentía muy bien. Fuera era pues el típico niño tranquilo, que no da mucha guerra. Eh, y bueno, ¿qué decir? He sido siempre un niño muy casero de niño. De hecho, desde muy joven descubrí esa maravilla que es el cine. Y de alguna forma, no sé por qué, me dio de lleno. O sea, fue un amor a primera vista. Y gran parte de mi infancia la he pasado viendo películas y jugando a videojuegos, la verdad, y yendo a la escuela, ¿no? Que era esa parte social obligada, ¿no? Menos mal, ¿no? Eh, Fue una infancia tranquila, en una familia en la que había cariño, había amor. No sé qué más poder decir. Bueno, si puedes Ya seguir somos preguntando. dos. Ya somos dos porque yo me la pasé con la Play 1, la exploté y, y las películas de acción, de superhéroes, de todo tipo de películas, de risas, me las comí todas también. Así que nos hubiéramos llevado bien de pequeños. Y después de esa infancia tan casera, viajas a Madrid para quedarte unos cuantos años.
a estudiar comunicación audiovisual, ¿verdad? ¿Cómo fue el cambio a Madrid, la carrera? Bueno, si me permites, ahí ha habido un salto tremendo, ¿no? O sea, progresivamente voy saliendo un poco de esa carcasa de niño encerrado en sí mismo o tímido, que no, o sea, en clase siempre los profesores decían, recuerdo en la nota, decían, es un buen chaval, se porta bien, pero es que ni se le oye, o sea, cuando le preguntamos hay que acercarse a él para, o sea, hasta ese nivel. Y poco a poco ya me voy soltando y luego llega la adolescencia, bueno, toda una fase. Y eso a los 17 años, casi 18, pues acabo el bachillerato, la selectividad y me vengo a Madrid a estudiar comunicación audiovisual. Como te digo, siempre he sido un apasionado del cine, pero de muy joven me parecía como muy lejana la idea de pensar a dedicarme a ello, ¿no? Y ya a partir de cierta edad sí que empiezo a coquetear con esa idea de decir, es que me gusta tanto que me gustaría poder expresarme, ¿no? En ese lenguaje y precisamente elijo esa carrera muy a duras penas porque mis padres evidentemente pues, pensaban en algo más clásico, una ingeniería, medicinas, ya sabes, y me costó. Y eso, y me vine a Madrid a estudiar esa carrera con vistas a eso, acercarme un poco a este mundo del audiovisual, con vistas a poder currar de ello. La experiencia, pues fueron 6 años y en esos 6 años pasó de todo y hubo también todo un proceso, ¿no? Al principio llegué loco, imagínate, un chaval que de repente se independiza, 18 años, la universidad, un país nuevo, pues eso, fue un buen choque, pero estuvo muy bien. Pero poco a poco pues empiezan a llegar las crisis de identidad, si quieres, ¿no? En cierto momento, ya hacia el final de esa estancia, pues empiezo a plantear realmente quién soy, ¿no? ¿Quién soy? Soy un marroquí que vive en España, soy más español que marroquí, eh, en fin, también por lecturas que empecé a hacer y muchas cosas, muchos contextos de la vida, pues, pues eso, empiezo a entrar como en un punto de interrogación. No sé si esto está claro o no, porque habría que desarrollarlo a lo mejor un poco más, pero eso es lo que me viene a la cabeza a destacar, ¿no? De esa experiencia. Adelante, Venus, ¿querías decir algo? No, que sí, que perfectamente que se ha quedado claro que cuando una persona, y además a los 18 años es todavía una tempranísima edad, para saber quién eres, como tú has dicho, quién quieres ser en la vida, pero bueno, pues la vida te va dando esas respuestas y seguramente tú lo estás experimentando. Efectivamente, efectivamente. Por muchas razones yo llego con una cultura de alguna forma heredada o adoptada, me encuentro con una cultura totalmente nueva, no totalmente nueva, porque yo no lo he dicho, pero yo he estudiado en un colegio español, o sea, todos mis estudios ahí en Marruecos los hice con profesores españoles en una escuela especial, de alguna forma ya venía bien nutrido de cultura española, entre comillas, pero no es lo mismo, ¿no? Lo que había estudiado, lo que había adquirido, que vivir en una cultura de repente nueva. Y ese choque, aunque cuesta, es muy rico, es algo que me enriqueció mucho y no me di cuenta hasta que luego volví, después de los 6 años, volví a Marruecos y volvió a ser pues ya el segundo choque, ¿no? Volver a encontrarme de nuevo con esa supuesta cultura mía materna o de nacimiento con la que ya no conecto tanto, ¿no? Y estás ahí en medio, ¿no? Bueno, Vincent, no sé, yo sigo Sí, hablando, tú ¿cómo párame se? No, cuando tranquilo, quieras. tranquilo. Claro. Cómo fue esa vuelta a Marruecos? Porque buscar trabajo, una vez ya tenías la carrera, la situación allí, porque me comentaste que el salario mínimo interprofesional era allí como 200 euros de aquí, Mm, ¿cómo fue esa sí. situación? Bueno, Y, primero y después, personalmente, sí. cuando acabes con eso, y ya que habías empezado a hablar de espiritualidad y de quién soy y todo esto, nos comentas ya, nos introduces en lo que íbamos a hablar hoy, en el sufismo y esas cosas. Vale. Bueno, en lo Exactamente, el personal, sufismo. sí, Venus, No, perdón. no, perdona, que el sufismo que me tiene bastante intrigada. No, Vale. solo he podido, o sea, no hemos investigado mucho, pero
Me intrigan mucho los sombreros estos característicos que tienen los surfistas, estos sombreros para arriba, no sé si sabes lo que te digo. Sí, 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 claro Luego que sí. quiero que nos expliques por qué se llevan así. Bueno, pues vuelvo a Marruecos después de la universidad. Como te digo, fue un choque muy duro porque ni era, ni me sentía adaptado totalmente a la cultura marroquí, ni tampoco me había acabado de acostumbrar a la sociedad madrileña, por decir, no voy a decir la española, porque cambia mucho de qué región estás. Y aparte, después de haber estado 6 años independizado, vuelvo de nuevo a estar en la casa de mis padres, volviendo a depender, ¿no? Y fue un choque en el sentido del trabajo, a mí me costó, o sea, a mí siempre me ha costado un poco el venderme de alguna forma, ¿no? Que es lo que hoy se exige, ¿no? Hacer el currículum y salir ahí a combatir casi para encontrar curro. Y eso, con mi formación y ya esta tendencia que yo tengo, me costó mucho encontrar trabajo ahí. Y ya hablando un poco más en general, como dices, en Marruecos pues la situación laboral deja mucho que desear, desgraciadamente. Eh, Hay mucho, ¿cómo decir? Es un sistema en el que hay mucho favoritismo aún, si puedo decir, es mucho de contactos. Si no estás bien posicionado, si no tienes ya alguien que te pueda introducir en algunos ámbitos, pues cuesta más encontrar trabajo. Y luego están los trabajos de precarios, que como tú bien has recordado, o sea, el salario mínimo son 250 euros y con eso hay familias que viven, ¿no? Y luego pues te encuentras a un montón de licenciados, gente incluso con doctorados, gente muy bien preparada que está en el paro y, y personas a lo mejor que no se lo merecen tanto, pues que sí que están en posiciones donde no deberían. En fin, hay mucha desigualdad aún económicamente y es un poco contradictorio, ¿no? La economía en Marruecos, te lo dice alguien que no sabe nada de economía, o sea, te hablo desde la total ignorancia, pero desde lo que yo percibo. Y es que si tú ves el progreso, digamos, el progreso del país, el país está en auge económico desde hace muchos años. O sea, si tú ves las estadísticas, los balances, a nivel macro, a nivel general, el país está creciendo y hay cada vez más, más ingresos, pero luego no se refleja en la población del día a día, ¿no? Ahí hay una gran clase media baja, más baja que media, que sigue sufriendo, sigue viviendo debajo del umbral, sigue teniendo necesidades básicas que no están cubiertas. Y bueno, la esperanza es que ese progreso, ¿no?, que vemos en los periódicos y que vemos en la industria y todo, de alguna forma poco a poco vaya impactando también al pueblo común, ¿no? Y Entonces, la pregunta de quién soy, cuando vuelves a Marruecos, sigue ahí y es cuando te acercas al sufismo se llama. Sufismo. sí, al sufismo. Sí, claro, son cosas tan extensas que intentar sintetizar esto es todo un ejercicio. Pero bueno, por un lado, sí, la cuestión de la identidad eh, me generó más preguntas que respuestas, pero eso es importante y es algo que luego el sufismo va a recordar también. Eh, Al principio eso, no me sentía, en España no me sentía totalmente adaptado, pero tampoco me sentía adaptado en Marruecos, entonces es una sensación, y de esto han hablado muchas personas que han sido inmigrantes o que han vivido entre dos o más culturas. Al principio te sientes como que estás en tierra de nadie, ¿no? Como que estás ahí en medio y en ningún lado eres bienvenido de alguna forma o en ningún lado acabas de pertenecer. Pero a medida que voy experimentando y por cosas que ya te contaré más adelante, es simplemente el cambio de perspectiva. La misma situación, si la ves desde otro modo, en vez de estar en medio, al revés, puedo verme como un puente, soy un puente entre dos culturas. Y en vez de ver que no acabo de tener ni una cultura, al revés, tengo dos culturas, ¿no? Es simplemente la forma de verlo. Claro. Cerramos esto si quieres, luego la parte del sufismo. Siempre, ¿Qué siempre he es? tenido Cuéntanos una... qué es para los que no sabemos lo que es, para empezar. Ya, ya. Claro, ¿por dónde empezar? O sea, querer definir el sufismo, Vicent, es como querer, ¿cómo decir? Querer meter el océano en un vaso de agua, Es ¿sabes? O como sea, querer definir el taoísmo, Claro, sí, sí, me veo básicamente. que
Que por ahí van los tiros. Prácticamente. De hecho, yo que a veces he leído un poco de taoísmo, no puedo decir que conozco, pero he leído, hay mucha similitud y con muchas más tradiciones de estas ancestrales. Es un camino, el sufismo es un camino, es una, como lo definen los maestros, es una fragancia, es algo que no puedes abarcar, pero que se experimenta, ¿no? Es un camino a vivir, es algo que se tiene que degustar, que experimentar. Y bueno, si queremos atenernos más a hechos, ¿no? Para de alguna forma darle un marco, es una enseñanza, es una escuela de enseñanza que empieza con el profeta Muhammad, que es el profeta del Islam conocido de hace 15 siglos, y el profeta Muhammad representa que trae trae un mensaje divino, y ese mensaje tiene una parte exotérica, si quieres, que es una parte aparente, pero tiene una parte sutil también. Viene, ¿cómo decir? Está el símbolo de la cruz, por ejemplo. La cruz conocida, la cruz cristiana, tiene un simbolismo muy fuerte. ¿Qué simboliza la cruz? Entre otras cosas, está el plano horizontal, que es el plano mundano que conocemos todos, que es nacer, crecer, reproducirse y morir, dicho rápidamente, ¿no? Toda la vida mundana. Y luego está el plano vertical, que es el plano del ser en relación con su esencia, en relación con su mundo interior y con todo lo trascendente, con lo que va más allá, ¿no? Claro, son palabras a veces que traicionan, no es fácil hablar de estas cosas, pero bueno, espero que de alguna forma esté llegando. Y el sufismo lo que pretende es acercar al ser, al individuo, a ese equilibrio, al equilibrio, al encuentro, al punto de encuentro de su vida horizontal o de su plano horizontal, que es el día a día, es la vida mundana, desde que nace hasta que muere, y de ese plano vertical, que es ese plano que lo une a lo trascendente, ¿no? Que lo une a su esencia y que es una esencia común. Uno de los principios que más reivindica el sufismo es el principio de unicidad o de unidad, de que todo es uno en el fondo, ¿no? La creación es una, el creador es uno y todo es uno. Así que todos estamos ligados de alguna forma u otra, aunque en este mundo aparente, en este plano en el que estamos, en esta dimensión no lo parezca. Estamos separados físicamente, pero hay algo que nos une, ¿no? A otro nivel. Qué Es bonito. una, como, ¿sí? Muy bonito. Me recuerda muchísimo al Tao, como decía Venus. La Mm. unidad, el equilibrio. Buah. Está muy chulo lo que dices. Vamos a leer el primer comentario de nuestro fan number one desde Italia y medio colombiano. Aquí tenemos a Strom. Nos dice: Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues disfrutando y aprendiendo de este crack de Soufian. Espero que también Buenas puedas tardes, aprender mucho. Storm. Este es nuestro Buenas tardes, fan. Storm. Eres nuestro fan number one. Vale, pues, ¿qué cuenta? ¿Dice algo de las energías, esto, el sufismo? Sí, como te digo, el sufismo invita al ser a volver al mundo sutil, a lo que no se ve, pero no porque no se vea no está ahí, ¿no? Claro. De hecho, el sufismo plantea muchas veces, el sufismo usa mucho la poesía, igual que el Tao, igual que muchas corrientes de estas, como el Zen también, porque eso intenta hablar de algo que escapa al entendimiento en verdad. O sea, en el sufismo se dice muchas veces, tu cerebro apárcalo y entra con el corazón, ¿no? Porque hay esa parte sutil, esa parte interna nuestra que puede percibir cosas que la cabeza no puede entender. Y esto muchas veces nos cuesta aceptarlo, sobre todo en esta época en la que vivimos, tan material, tan racional, le cuesta aceptar que hay cosas que no, que la razón se queda corta, pero no por eso no existe, no porque no se pueda Sufian entender. ciertamente debería de ser una asignatura desde el colegio, que es muchas veces lo ha dicho Vicente, que no nos enseñan a sentir, no nos enseñan a percibir, no nos enseñan a tener real orientación de la vida ni intuición, no nos enseñan a desarrollar nada de esto y la verdad es que debería de ser una asignatura, vamos, de escolar desde pequeño. Sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, la ciencia demuestra hoy que nuestro cerebro está partido, dicho de una forma un poco burda, ¿no? Pero partido en dos. Está la parte racional, el cerebro izquierdo, ¿no? Tú me lo puedes recordar, Vincent,
que es Sí, eso, la la parte izquierda. mecánica racional, que es muy interesante y nos ha hecho pues avanzar tecnológicamente, pero está la otra, que es tan importante como la primera. La otra nos la tienen apagada, amigo Soufian. Mm. No Bueno, interesa que ahora tengas tenemos. imaginación, no interesa que conectes con el universo, no interesan esas cosas. Interesa más que tengan la izquierda, que juzgues y prejuzgues a los demás, que compitas. En la izquierda por lo menos están habilidades de la comunicación, que está muy bien, poder comunicarte, saber escuchar, pero a escuchar tampoco nos enseñan mucho, porque lo de que tenemos Nos dos orejas para... enseñan, nos enseñan a oír. Me refiero a que lo de que tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos, eso no lo escuché yo hasta la universidad, a un juez muy sabio que tenía. Mm. Nos Es una de preguntan mis por aquí, frases sí. favoritas, lo de las orejas, es una de mis frases favoritas y cuando se lo digo a la gente que es muy poco conocida, una frase tan que debería ser esencial, cuando se lo digo a la gente se queda alucinada. No te he respondido aún a lo de las energías, porque ya te digo, esto es un Mm. terreno muy vasto. No sé, ¿quieres que siga por ahí o...? Sí, me interesa, me interesa. Pero Vale. teníamos un comentario, perdón, Vicente. Sí, es un comentario, pero es mi pareja y es algo que ya hemos hablado, así que luego se lo resumo si no le importa. Vale, pero bueno, Co- ponlo en la co- pantalla para que nos enteremos Sí, todos. sí, sí, que no quedes. Destacas de la cultura española y de la de Marruecos. Bueno, hemos hablado de la española destacas, tampoco lo hemos hablado tanto, en realidad. Le voy a dar una vuelta a la pregunta, sí, porque me parece muy interesante. Ujú. Como sabéis, históricamente somos vecinos y ha habido migración en los dos sentidos durante siglos y siglos y siglos. Y lo que muchas veces olvidamos es lo mucho que nos parecemos y lo mucho que nos hemos influido unos a otros. Y no nos damos cuenta hasta que nos vamos de los dos lados y a veces tomamos distancia, ¿no? Hombre, Lo que... Sufian, Sí, una cosilla, perdona por cortarte, pero es que no hace falta salir de España para saber la influencia que nos habéis dejado, Dios mío. O sea, Sí, date una vuelta por Andalucía, date una vuelta por Granada, date una vuelta por la calle Elvira, que es que la habéis colonizado y me parece maravilloso. Y es que no necesito ir a Marrakech, es que solo tengo que ir a la calle Elvira de Granada para vivir vuestra cultura. claro, pero sabes que generalmente se queda, de alguna forma, me parece limitado a eso, a los edificios, a la historia, pero cuando te metes en sutilezas, en simple gesticulación, por ejemplo, lo mucho que nos parecemos a cómo hablamos, cómo gesticulamos, manías que tenemos, esto es algo subjetivo, evidentemente, hay quien puede discrepar, pero tenemos mucho más en común de lo que creemos a todos los niveles, no solo en lo aparente, insisto, también en lo sutil. Y es interesante eso, y en los dos sentidos también, o sea, si vais a Marruecos alguna vez y observáis sobre todo el norte, donde ha habido mucha presencia española, os sorprendería lo mucho que hemos sido influidos positivamente, ¿no? Y de la gran herencia que nos ha dejado. Así que es algo en los dos sentidos y lo que yo resalto de ambas es la hospitalidad de alguna forma, la hospitalidad en todos los sentidos, como somos dos pueblos abiertos al otro, ¿no? Y eso ha hecho que en estas zonas, tanto en la península como en el norte de África de alguna forma o en Marruecos, se hayan podido dar, hemos sido abiertos al otro, hemos sido siempre abiertos al intercambio, a dar algo nuevo, ¿no? No solo a recibir al otro, sino a permitir que nos impregne de lo que trae y de la mezcla siempre sale algo bueno, ¿no? Así que sobre todo resaltaría eso de las dos culturas, ese calor humano que tenemos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. tenemos que ir a Marruecos, que hay una cosa allí que me Bienvenidos, encanta. bienvenidos seáis. Joder, Vicente. No penséis mal. El desierto, El las dunas. cuscús, el cuscús. Ah, el cuscús, el cuscús. Cuéntanos, si quieres, que creo que está relacionado con el tema de las energías, y si no lo relacionas tú. Cuéntanos de qué va eso de la invocación de los nombres divinos que hablamos el otro día. Sí, efectivamente, a eso iba. Una de las prácticas, como te decía, bueno, el sufismo pretende que el ser cada vez se purifique más de lo que es innecesario en él, de lo que es más, no sé cómo decirlo, de lo que es
más superfluo en él, en el ser, que son muchas las cosas que lo son, para que cada vez, digamos como si fuese una cebolla y cada vez se quita más capas hasta que solo queda la esencia, hasta que solo queda lo más puro de él, ¿no? Esa es un poco el ideal. Y una de las prácticas, para ello práctica espiritual, es la meditación, una forma de meditación, no como las más comunes, por ejemplo, que vienen del budismo o el mindfulness, sino en este caso es parecido, es la invocación de los nombres divinos de Dios. En la tradición musulmana representa que a Dios se le atribuyen 99 nombres que son atributos que están también en las personas o que pueden adquirir las personas, como por ejemplo el generoso o el misericordioso, la paz. La paz, por ejemplo, es entendida como un nombre divino o un atributo divino que el ser, el individuo, el ser humano también puede tener en sí o puede adquirir. Y la práctica consiste en la Por repetición eso lo una de la serie de paz, veces. disculpa, por eso lo del Salam Aleikum tiene que ver con eso de la paz, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, salamu alaikum es que la paz sea con ustedes. Es el saludo por excelencia entre musulmanes o entre árabes. Pero claro, todo depende de la intención con la que se viva. Si tú simplemente es una fórmula que repites para saludar, como quien dice, pues hola, pues vale. Claro. Pero si tú realmente estás deseando cada vez que saludas a una persona que la paz sea con él, cambia totalmente la cosa, ¿no? Puede parecer una tontería, pero el poder de la intención, de lo que proyectas. Y ahí es donde llegamos a las energías. Se entiende que estos nombres son energías, son unas vibraciones y a medida que uno las repite, de alguna forma las está atrayendo a él, está trayendo esa energía que trae ese atributo, esa capacidad. Y nos quedamos, por ejemplo, con la paz. Uno puede hacer ejercicios de invocar Selam, Selam, que es el nombre de la paz, para primero, como decir, revestirse a él mismo o adquirir en sí mismo esa energía de paz y poder también sembrarla a su alrededor, ¿no? Eh, es eso, se entiende que son vibraciones y hoy en día la ciencia cada vez está demostrando más o se está acercando a estas teorías, ¿no? Que encontramos en Ya lo varias. decía Tesla, perdona, energía, frecuencia y vibración, que eso es de las tres cosas que estás hablando ahora. O sea que Tesla tendría que haber ido a Marruecos y a estos países sufís, habría estado ahí muy bien con las invocaciones de los Sufian, nombres divinos. se me está ocurriendo una pregunta. Sí. Eh, bueno, es que soy muy desconocedora de, bueno, de la cultura en general de tu país, pero bueno, el sufismo lo puede, a ver cómo lo pregunto, ¿lo puede practicar una mujer? Claro que sí, o sea, el sufismo representa que es una corriente de universalidad, o sea, es algo que pretende sacar al individuo de toda atadura y cualquier cosa que nos identifique con algo en particular es algo de alguna forma que nos ata. Volvemos a ese principio de unidad, hombre, mujer, noche y día, vida, muerte, vivimos en este plano de la dualidad, pero esta escuela nos quiere volver a hacer ver que en el fondo todo es uno, que en el fondo todo es uno. O sea, esa dualidad en verdad está ahí para crear unidad. Necesitamos de la energía femenina y de la masculina para que la vida continúe en todos los ámbitos, tanto en lo biológico como en otros términos. Evidentemente que sí. O sea, el sufismo ve al ser, ve al individuo, no a la mujer o al hombre. Trasciende esas cosas. Y la diferencia en ese sentido se ve como una riqueza, no solo de género, sino de raza, de cualquier tipo, en esta creación que es una, en el fondo, luego está llena de diferencias y de multiplicidad de cosas distintas, pero esas no son más que manifestaciones de la misma realidad y cada una aporta algo nuevo. O sea, el que seamos distintos es una riqueza, no es algo que debería distanciarnos o Y separarnos, sino Sufian, al revés. ¿existen pastores o sumos sacerdotes del sufismo? ¿Líderes? Eh, lo que hay es maestros espirituales, podemos decir. Es una escuela de transmisión, como decía antes, es algo que empezó con el profeta Muhammad
y se ha transmitido siempre de maestro a discípulo. O sea, hay linajes, hay de hecho como si fuese un árbol genealógico de cada, porque hay escuelas sufíes y cada una que han llegado hasta el día de hoy, pues tiene su árbol genealógico de qué discípulo ha ido, ha cogido, digamos, la transmisión de qué maestro, o sea, el linaje desde hoy hasta que se remonta Y hasta. Sufian, estos linajes ocurre como por ejemplo con el cristianismo, que solo pueden ser hombres. No, no, no. De hecho, hoy, por ejemplo, uno de los más grandes maestros sufíes que ha habido y muy conocido hoy en el mundo occidental, de hecho, bueno, luego hablaremos de Babasis, Vincent, se citan mucho sus poemas y sus poemas Rumi, a lo mejor hasta os suena, porque es uno de los poetas más leídos hoy día incluso en Occidente, y muchos sin saber que es sufí. Pues Rumi fundó una de estas escuelas sufíes, que es la típica conocida de los derviches giróvagos, que os sonarán los que, creo que a los que hacía referencia Venus, que llevan el sombrero puntiagudo y giran, su forma Exactamente. de, sí, su forma de entrar en éxtasis o en trance con la esencia, digamos, es ese, pues eso lo empezó Rumi y la representante hoy día de esa escuela es una mujer, es la maestra Nur, Shihanur, que está en Turquía y he tenido el honor de conocerla y vamos, no hay ninguna diferencia, o sea, nadie se queda, nadie que esté en este camino se queda parado en el hecho de que sea una mujer o un hombre, simplemente es lo que es el ser que le ha tocado pues transmitir eso en esta época y ya está, ¿no? Qué interesante. Se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un imán y un maestro sufí? Un imán es alguien que normalmente tiene que haber estudiado las ciencias coránicas, que son ciencias de lo exotérico, como hablábamos antes, que hablan de la ley, que hablan de la ley coránica, que hablan de los rituales, es decir, todo lo que es el aspecto aparente, ¿no?, de la religión, que está bien, que tiene también su porqué, y tras haber hecho esos estudios, le faculta para ser ¿cómo decir? El que dirige la oración, las mezquitas. En el Islam hay 5 oraciones diarias obligatorias que siguen que marcan momentos clave en el día, desde el amanecer hasta el anochecer. Y el imán, pues es normalmente el que en cada mezquita, que son los lugares de oración, dirige la oración de alguna forma, es el primero que dirige la oración y también se acude a él por si alguien tiene una pregunta, si alguien necesita una aclaración en temas pues, de más profundidad religiosa que a lo mejor un creyente o un ciudadano de a pie pues no tiene por qué tener tanto conocimiento, ¿no? Eso es un poco la figura del imán, que también ha cambiado mucho con los tiempos y bueno, dependiendo del contexto, a veces se orientan más hacia la política, a veces ves que son usados pues como decir, como representantes de una corriente de pensamiento, en fin, no me voy a meter por ahí. Pero es un puesto, como decir, asignado, ¿no? Asignado por el poder del país que sea, o por ejemplo en Marruecos hay un Ministerio de Asuntos Islámicos, ministerio como cualquier otro, que dirige estas cuestiones de la fe, ¿no? Y que es el que asigna los imams de cada mezquita, es una cosa como oficial. Un maestro espiritual no necesariamente tiene estudios, no necesariamente, no le ha asignado a alguien así a dedo o alguien oficial, es más bien alguien que recibe una llamada y al que se acercan voluntariamente buscadores, personas que buscan algo más y que lo pueden encontrar en él o no, pero no sé si me explico, no es nadie que no tiene Un una pequeño potestad. empujoncito, una guía, ¿no? Sí. Un guía, Exacto, una guía, sí. Una guía, es alguien que te acompaña en un camino que tú eliges, decides hacer y uno se acerca a un maestro espiritual y si encuentra lo que busca, pues evidentemente lo va a seguir y va pues eso, a ver hacia dónde le lleva ese camino de guía y el que no, Es pues puede como un ir. mapa que te dicen, aquí tienes el mapa, es para hacerlo tú solo el camino, pero si tienes dudas, pues me preguntas o miras al mapa o me preguntas a mí en este caso. Entiendo yo.
Sí, más bien a lo mejor como una brújula, diría yo, Ah, más que mira, una pues sí. brújula que te orienta un poco la dirección, pero que te Hacia la recuerda Meca. siempre que tienes que tienes que hacer tú el camino, que tienes que hacer tú el camino. Nadie lo puede hacer por ti, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Es que Vicen Claro. es muy cómodo, es un español muy cómodo, acomodado. Nos pasa a todos, yo creo que estamos en una época de querer respuestas fáciles, de quererlo todo hecho y muchas veces se cae. Ayer justo hablaba con un amigo de eso, de que están floreciendo los falsos maestros y chamanes y gurús, pero precisamente por eso, porque tienen público. Hay mucha gente que quiere, pues eso, alguien que le solucione la vida al instante y no es así. O sea, la realidad nos muestra que no es así. Esto es un viaje que hay que hacer, ¿no? Y el viaje no lo pueden hacer por ti ni te lo pueden acortar, lo tienes que hacer tú si quieres. Y si no, pues lo vas a vivir igual, pero en vez de disfrutarlo, de ser, de ser, ¿cómo decir? De ser agente, de actuar tú, vas a ser alguien que lo padece, ¿no? Y esa es la diferencia. ¿Quieres tomar las riendas de la vida y descubrir y ir hasta el fondo o simplemente ser llevado, ¿no? De alguna forma. Qué bueno. Tenemos un comentario de nuestro otro gran fan, el León de Judá. Te echábamos de menos por aquí. ¿Puedes leerlo tú, Venus? Porque si no me la puedo Virtual liar. Who. Hola, buenas tardes, León de Judá. Estamos encantados de tener el segundo primer fan. Son los dos, los grandes fans. Menos mal que estuvisteis el otro día, Strom y León, porque si no os Por, hubiera tenido que ir a Libri a ver el vídeo. por Gracias por verlo cierto, en directo. Story León, ya que veo que os gusta nuestro contenido, os aconsejo, me parece que alguien lo hizo, alguno de los dos lo hizo, pero os aconsejo Sí, que os Strom. suscribáis al Vibramor, se escribe exactamente igual con el 4, con la A es un 4, el Libri, porque ya os digo que hay muchos de nuestros programas que por lo visto se van a caer de YouTube y solo se van a poder ver en Libri. Y por cierto, para no perder el contacto por si nos quitan del todo, tenemos un canal en Telegram en el que no se habla casi nada, que se llama como este canal de YouTube, que estáis invitados a estar ahí para por lo menos enteraros de los vídeos, aunque tenéis las notificaciones aquí en YouTube, pero por si acaso, que no queremos perder el contacto con gente tan maravillosa como vosotros. Y en Twitch también podéis irnos siguiendo, se llama exactamente igual Correcto. también. Nos podéis ir siguiendo porque, bueno, quizás empecemos a hacer directos en Twitch porque allí, por lo visto, no hay problema. Perdona, Sufian. Es No, que no, de hecho, si me permitís, hago un paréntesis en esto. O sea, porque te han censurado un capítulo, ¿crees que te van a acabar cerrando todo? Es que ¿Son hay capaces? palabras que no se pueden decir o frases que no se pueden decir y nos las han dado dijimos. un toque, Sufian, nos han Sí. dado un toque de 4 toques. Al cuarto Y, toque me parece que sí que te pueden llegar a cerrar el canal. Vamos sí, a sí, te van a intentar cerrar. que el contenido más tal, hacerlo de otra manera, pero de momento no hemos encontrado la otra manera de grabar vídeos. Mm. Entonces no sabemos lo que va a pasar. Estamos ahí buscando otras alternativas. Es Bueno, sí, preocupante esto, ¿eh? O sea, sí, como sí, pero Internet, bueno. que supuestamente es tan democrático y permite que todo el mundo se exprese, ver esto de verdad que me preocupa. O sea, un canal como este que, lo digo objetivamente, no hace más que bien, o sea, no hace más que Mm. sembrar conciencia, que esto sea visto como censurable y peligroso, da que pensar de estos tiempos que corren, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Sufian, es que el problema es que Internet no se ha hecho para que todo el mundo esté informado y para que todo el mundo sea democrático y pueda decir libremente su opinión. Internet está hecho precisamente para controlar la opinión de todo el Mm. mundo y dirigir la opinión. Está hecho para eso. Entonces, en cuanto dices algo que es antioficialista, o sea, estamos en España, por lo menos, estamos en una opinión totalitaria. Tenemos que pensar todos lo que dice la opinión oficial. Entonces, si tú opinas otra cosa, pues ya eres peligroso para la comunidad. Mm. En eso estamos Yo- en España. mm. Bueno, seguimos con la entrevista, si os parece. ¿Por qué estas prácticas del sufismo se están tachando por algunos lugares de herejía o por algunas determinadas personas o corrientes de ideología distinta?
Hay un dicho en árabe que dice, aquello que no entiendes lo tomas por enemigo, ¿no? O aquello que ignoras lo tomas con enemistad, ¿no? O te enemistas con ello. Y es normal. Yo creo que es de alguna forma o de otra por la misma razón por la que hace unos siglos quemaban a científicos por decir que la Tierra era redonda o que la Tierra no estaba en el centro del universo, cosas que son tan obvias hoy, hace siglos fueron razón suficiente para quemar a gente. Aún estamos hablando de la censura, ¿no? Es esa tendencia del ser humano pues a rechazar lo que viene a abrirle un poco la perspectiva de lo que él conoce. Yo conozco que esto es así, como me saquen un poco de la casilla, pues ya me escandalizo y me cierro y por eso mismo hay personas que en el Islam, por ejemplo, que tienen una comprensión estrictamente literal del texto y puramente aparente, ¿no? Todo es tal cual está dicho, hay que entenderlo así y ya está, y hay unas normas, unos ritos y se vive así, y creo que pasa en muchas otras religiones y tradiciones y en ideologías también. Por ejemplo, el comunismo en teoría, tú ves lo que es el comunismo en teoría y lo que es el comunismo en la práctica, no tienen nada que ver, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y por eso mismo, estas prácticas, hay quienes no acaban de entender el por qué, porque ni siquiera, creo yo, ni siquiera las experimentan. Hay muchas cosas que no puedes entender simplemente por observarla o porque te la hayan contado. Tienes que vivirlo, tienes que pasar por ahí y luego ya a partir de ahí puedes sacar tus propias conclusiones, ¿no? Uno puede probar la meditación, por ejemplo, y no sentir nada, que no le diga nada y ya está, y busca otro camino. Pero de ahí a criticar o a juzgar al que sí le aporte algo o al que sí busque ese camino, pues me parece triste, pero esa es la razón, es la simple razón de que son cosas que no entienden y es esa frustración de por qué no lo entienden y por qué se sale de su forma de entender ellos el Islam y por eso lo juzgan y lo intentan tachar, lo intentan quitar de lado, ¿no? Mi No sé si padre responde. siempre me ha dicho, vive y deja vivir. Y es lo que debería hacer mucha gente, que se mete donde no le llaman, cada uno en su casa, mientras no haga daño a nadie, pienso que puede hacer lo que quiera, en su casa o donde sea. Y pienso que ojalá se deje de tachar de herejía a esta corriente tan bonita, tan espiritual y que tanto bien hace a la gente que la practica, porque no lo sé seguro, pero imagino que la gente que la practica se siente muy bien al invocar estos nombres y al seguir estos comportamientos tan honorables y tan buenos en el buen sentido de la palabra. Hombre, desde luego Eh, está sonando todo de maravilla. A mí es que es como que me encantaría para formar parte de algún día, de alguna ceremonia o de alguna meditación. Es que me llama, o sea, como algo tan bueno puede estar perseguido. Mm. Las mujeres hemos dicho que pueden participar totalmente y pueden ser maestras espirituales. ¿Han de llevar velo o es libre? ¿Qué significa el velo para los sufistas? Sufíes, creo que es sufíes el término. Sufíes, sí, Sí. sufíes. La palabra velo es una palabra muy que se usa mucho en el sufismo, pero tiene mucho más profundidad que un simple, ¿no? Una simple tela alrededor de la cabeza, Mm. ¿no? Mi maestro espiritual actual, el Sheikh Khaled Bentunés, dijo una frase que nunca se me olvidará. Dice, a mí no me preocupa el velo que lleven o no las mujeres en la cabeza, sino el velo que lleven en la cabeza. No Claro. sé si se entiende. El velo que les nuble el pensamiento, que les nuble la clarividencia, mujeres u hombres, ¿no? Ujú. Ese es el verdadero problema. Eh, la orden sufí o la escuela sufí a la que pertenezco organizó ¿cómo se dice? Una exposición hace unos cuantos años en Argelia que se llamaba Velar, Desvelar y jugaba un poco con las palabras y era una muestra de cómo el uso del velo ha sido una práctica cultural, en verdad, a lo largo de milenios y en distintas culturas muy diferentes en las que las mujeres tenían mujeres y hombres también. En muchas culturas los hombres han tenido tradición de usar sombreros, Venus antes citaba el sombrero, o turbantes, y eso es
muchas veces tenía razones, por ejemplo, en el desierto los tuaregs se ponen todo el turbante y se tapan la cara, pero es por más que nada por una necesidad vital de taparse por el sol y de las tormentas de arena. Me refiero que cada cultura, de alguna forma, tiene esas vestimentas o esos códigos propios por distintas razones. Ahora bien, la obligación de que la mujer tenga que llevar el velo, eso ni a mi parecer, aquí estoy hablando de mi entendimiento, en ningún lado en el Islam tradicional, ya ni siquiera hablando solo de sufismo, se obliga o se ha obligado nunca que una mujer se tenga que tapar el pelo. Otra cosa es que ella libremente pues lo quiera hacer por cualquier razón. En las ceremonias sufíes a las que yo he asistido, sí que hay tendencia a que las mujeres se pongan algo alrededor de la cabeza, no el típico velo súper rígido que solo se te vea la cara, sino pues una tela. Pero insisto, no deja de ser una cosa cultural, no quiere decir que de aquí a 10 años o de aquí a 100 años las culturas que emerjan pues lo vean de otro modo. Siempre tiene que ser algo que tenga sentido para el individuo. Eso es sobre todo el sufismo, a lo que el sufismo invita. El sufismo siempre invita a la libertad, pero nos recuerda siempre que la libertad no va sola, la libertad va con la responsabilidad. Y eso es muy importante, ¿no? Pero ¿qué Hoy todo quiere el mundo. decir? ¿Qué quiere decir el velo? Eh, por eso te digo, depende de a quién se lo preguntes, a lo mejor te puede decir una cosa u otra. Yo mi entendimiento hasta ahora es que es una forma de modestia, a lo mejor. El pelo de la mujer muchas veces ha sido una de sus formas de mostrarse o de distinguirse, y hoy lo vemos, está claro, la mujer se deja no sé cuánto en arreglar su pelo y los hombres en otras cosas. No se trata aquí de hacer la diferencia de género, y es una forma del ser a decir, voy a intentar mitigar un poco esa tendencia que tengo a mostrarme, ¿no? El sufismo, por ejemplo, una de las cosas a las que invita es a la humildad, pero una humildad sincera, a no buscar destacar por encima de los demás, eh, a buscar realmente lo que hay dentro de mí, a salirme un poco de esa prisión de lo aparente. Esa es una posible explicación que yo me entiendo, es una forma de decir, voy a dejar, simbólica, no es más que eso. Es decir, voy a intentar, por mi aspecto físico, por mi indumentaria, que suele ser una forma que usamos para distinguirnos o para llamar la atención, hacerla eh, lo más simple posible para que eso quede en segundo plano, que mi aspecto Es, externo quede en segundo es muy bello, Sofía. A mí me parece muy bello, un gesto muy bello hacia algo divino de lo que tú vas a formar parte en ese momento. Y me recuerda a muchas ermitas por el norte de España y también por el resto de Europa, ermitas e iglesias, a las que si vas en verano de manga corta, te dan una mantita. Te dan una mantita o una telita, no sé si lo habéis visto o lo habéis escuchado, sí. y tú te la pones sobre los hombros, y hay veces que si vas con shorts o con minifalda o con pantalones cortos, te ponen otra para las piernas. Si tú vas a adorar un santo, pues tienes que ir tapada y ya está, y no pasa nada. Y me parece que es un símbolo muy similar. Pero insisto en que lo más importante, al menos para mí, y es lo que yo encuentro en el sufismo, es que siempre al final sea una decisión del individuo y que nunca acabe siendo una norma, que digas, no, es que te lo tienes que poner porque sí, porque alguien lo ha dicho y ya está, y al final acabamos sin saber el por qué. Y ese es el problema, ¿no? Acabamos acatando normas, siguiendo cosas sin saber realmente por qué está ahí. Y para eso normalmente se hacen todos estos ritos o todas estas costumbres, si queremos, siempre tienen un sentido o lo han tenido, un sentido superior, ¿no? Para conectarnos con una idea, para hacernos entender algo más y no quedarnos simplemente en el rito en sí, en la anécdota y olvidar el mensaje que nos viene a traer, ¿no? Eso es lo más importante, a mi parecer. Sofian, ¿qué es para ti la Meca? O para la gente sufí, ¿o tiene algo que ver la Meca con los sufíes? Imagino que sí. La Meca, según la tradición coránica,
fue el primer, claro, estamos hablando simbólicamente, no hay que quedarse, cada uno como entiende estas cosas. Fue el primer hogar que se fundó, en el primer hogar oficial que se fundó en la tierra, que fundó Abraham, que es uno de los profetas, para los que creen, ¿no?, en estas tradiciones abrámicas, o un santo, o como se quiera ver, pero bueno, o un mito, también hay quien uno puede entender como un mito, como quiera cada uno, pero lo importante es eso, es el símbolo, es el primer hogar, el primer sitio que viene de alguna forma a unir a las personas en torno a esta búsqueda, a personas que ya no se quedan veladas por lo más mundano, por lo más animal, porque el ser humano, hay que recordar, tiene una parte animal, sino que se dan cuenta de que el ser humano puede conectar con algo más, con la conciencia, y se vienen a unir a ese sitio para, pues eso, para esa búsqueda común, en comunidad también, porque es importante la comunidad. Y ese símbolo se ha permanecido para el culto musulmán, eso como un recuerdo, hablábamos de brújula antes, como una orientación hacia la que orar, hacia la que rezar, pero sobre todo como recuerdo, es ese recuerdo de qué representa ese lugar, ¿no? Ahora bien, en el sufismo, por ejemplo, siempre se nos invita a ir un poco más allá, a leer el simbolismo, ¿no?, y a no quedarse con la mera apariencia. Tú, si estás en cualquier lugar del mundo y hay un musulmán rezando, el musulmán va a estar rezando, orando en dirección a la Meca, ¿no?, dependiendo desde dónde esté. Pero cuando llegas a la Meca, ¿qué te encuentras ahí? Te encuentras que es un círculo y en medio del círculo hay un cubo. Y esto ya es bastante simbólico, no me voy a meter ahí porque realmente no lo sé bien, pero en simbología de las formas y de la geometría sagrada, tiene mucha profundidad esto de que haya un círculo y un cuadrado dentro, ¿no? Ya lo podremos investigar juntos y descubrir qué nos puede aportar esto. Esto lo primero. Y segundo, lo que te encuentras curioso es que, claro, una vez está ahí la Meca en el centro, se ponen en círculo las personas a orar, y cuando se están postrando, que es la posternación, se están posternando unos ante otros. No sé si ves el símbolo que quiero decir. Si tú lo ves desde cualquier parte del mundo, ves a una persona posternándose en el suelo hacia una dirección, pero cuando se llega ahí, en verdad se está posternando porque están en círculo, están todos orientados hacia un mismo centro, formando un círculo, y en verdad se están posternando unos ante otros y ante ese centro que los une. Y ahí es donde entramos en una figura muy especial, que es la figura del círculo. El círculo es el plano que viene a mostrarnos realmente quiénes somos. Somos todos criaturas que estamos a igual distancia del centro, de ese centro que compartimos todos, y en ese plano somos todos iguales, no hay primero, no hay último, nos pone en un plano de igualdad real y nos recuerda que nuestra esencia está en ese centro y que todos formamos partes de ese círculo. Nadie es prescindible. No sé, a lo mejor me estoy enrollando un poco, no sé si lo Es maravilloso lo que acabas de explicar y Sí. me ha abierto a mí, vamos, un horizonte. Me dan ganas de poner la orientación aquí y postrarme. Es que de verdad, o sea, no lo entendíamos, los españoles esto no lo comprendíamos, nunca lo hemos entendido. Y tú nos acabas de dar, a mí por lo menos me acabas de dar una luz impresionante y ahora lo entiendo y me parece maravilloso, me parece precioso. O sea que sí, por supuesto que te has explicado. Pero te digo una cosa, no sé si está bien que lo diga, pero desgraciadamente muchos musulmanes hoy en día, y yo también he sido un musulmán simplemente antes de conocer estas profundidades, se quedan solo con la apariencia, porque la Meca lo que ves es un cubo ahí en medio de la nada, revestido de una tela negra, y muchas veces la gente se queda no sé si entendéis, se queda con el cubo en sí. En verdad el cubo solo es una figura. Lo que importa es qué viene a transmitir, qué hay más allá. No nos quedemos como dice el dicho, ¿no? Cuando señalas la luna, el necio se queda con el dedo, ¿no? Y es eso, es no quedarse con el dedo y ver más allá qué significado tienen. Y el sufismo nos invita más. El sufismo dice, no solo el sufismo, también el taoísmo, estas corrientes, que toda la creación
es simbólica, toda la creación tiene sentido, hasta ese pajarito que viene a posarse por la mañana en tu ventana y a cantar, no está ahí porque sí, tiene un valor, esas estrellas que ves en el cielo, el mínimo grano de arena es eso, es volver a concebir todo lo que te rodea como algo sagrado y algo con sentido. Y no sé, a mí me parece maravilloso, ¿no? Esa visión, ¿no? Frente a la visión nihilista, ¿no? Que impera un poco en nuestros tiempos, que le pierde sentido a todo se vuelve obvio, ¿no? Tenemos un comentario, nos dice el León de Judá: estuve en el Cairo en el año 95 y me impresionó mucho al salir del hotel. Las mujeres con burka a 50 grados de temperatura. Mm. Nos ha aclarado que es una cosa que es voluntaria, al Pero parecer. el burka no es lo Ah, mismo el burka no es que... el velo, No, es verdad. el Cairo tiene algo que ver con... El Cairo está en Egipto. Sí, la capital Sí. de Egipto. ¿Esto tiene algo que ver con lo que tú nos estás hablando? Sí, el Cairo es Egipto, es un país musulmán y desgraciadamente, lo digo así, últimamente las corrientes que más están, ¿cómo decir?, difundiéndose o expandiéndose en el mundo islámico son las corrientes fundamentalistas, que son corrientes que se basan en eso, en la, en el totalitarismo del pensamiento único, lo que dice el sacerdote o el imam es lo que va a misa y no se permite ni siquiera pensar, no se permite discutir y encima Mira, se criminaliza. algo tenemos en común España y el Mm. Cairo. Bueno, a lo mejor la España de la Inquisición hace 500 años tenía mucho más que ver. Mm. Tenemos que ser relativos, ¿no? La España de hoy, a pesar de todo, sí que creo que es un país que se han permitido muchas libertades, ¿no? Intentemos ver un poco también el Ya, ya. vaso medio lleno, que Sí, sí, bueno, que era un poco mi comentario irónico del día, no, no, sin importancia. me parece justo decirlo y ha estado bien. En verdad es eso, o sea, cambian las formas, cambia el marco, cambia el nombre que se le pone, pero la tendencia es la misma. Siempre ha habido esa lucha entre el integrismo, entre la cerrazón mental y las personas que simplemente pues quieren ir un poco más allá, que no les importa trascender, incluso poner en duda sus propias creencias simplemente para seguir progresando. O sea, es la única manera realmente de progresar, el criticar, empezar por la autocrítica misma de sus propios pensamientos y creencias y de todo lo que ves, porque eso es lo que nos hace, pues eso, encontrar la prueba-error, ¿no? Someter todo a prueba-error y seguir avanzando. Y en cambio hay gente que prefiere aferrarse a una supuesta verdad hecha y preparada y ni se plantea el hecho de ver las cosas de otra forma, ¿no? Y perdona, ¿qué doctrina acoge el burka? Bueno, hay muchas, pero básicamente hay una escuela dentro de una escuela de pensamiento. Bueno, no se merece que la llamemos escuela, pero hay una corriente de pensamiento en el Islam que surge recientemente, o sea, hace relativamente poco, hace unos 200 años, que es el wahabismo. Surge en Arabia Saudí y es esa escuela que supuestamente su ideal es volver a la esencia. Según ellos predican, cada vez el Islam está más lejos de la esencia del mensaje y por ellos predican que hay que volver a cómo vivían los primeros musulmanes, como ellos creen que vivían los primeros musulmanes, porque estamos hablando de hace 15 siglos, no creo que nadie haya vivido en esa época y haya podido llegar hasta esta y contarnos realmente cómo vivían. Y de todos modos, la interpretación que ellos hacen es puramente formal, es decir, si hace 15 siglos supuestamente las mujeres iban totalmente tapadas y los hombres iban en turbante, pues hay que ir igual hoy. En fin, es una serie de sinsentidos que desgraciadamente se ha usado también, como decía antes, por temas políticos, porque someter al pueblo, someter al pensamiento, pues ayuda en muchos sentidos, ¿no? Ayuda a que quien esté en el poder siga estándolo y a que su poder cada vez sea mayor y a que pueda dominar la economía y pueda dominar otros sectores, ¿no? Ya te Y es digo, como si... totalmente. Y lo que pasa es que esta corriente actualmente está siendo apoyada
Esta corriente, como digo, empieza en Arabia Saudí y se empieza a difundir por todo el mundo y ha contado con ayuda económica. Son países que tienen acceso a petróleo, a mucho dinero y esa financiación ha permitido pues, que esas ideas se divulguen, básicamente, a costa de petrodólares. Es así la triste realidad. Y Pero bueno. entonces el sufismo, ¿en dónde se practica? ¿En qué países se practica? Actualmente hay sufís en todo el mundo, hay corrientes sufís en todo el mundo, desde Occidente hasta Oriente. Hay países donde ha habido más tradición sufí, por ejemplo, Marruecos es uno de ellos. En Oriente, por ejemplo, en Irak, en Irán, son países en los que Turquía, la actual Turquía, son países en los que ha habido mucha tradición sufí. Pero bueno, luego por cosas históricas, como digo, en algunos países ha cambiado la cosa, pero también ha viajado. O sea, hoy hay escuelas sufís en Estados Unidos, aquí en España hay comunidades sufís y en gran parte de Europa, y hay países musulmanes que es de donde brota un poco esta corriente, que el sufismo está muy mal visto, como Arabia Saudita, que no quita que no haya sufís también en Arabia Saudí, pero no lo pueden vivir o practicar tan libremente, porque la corriente oficial de pensamiento lo persigue bastante. Pero bueno. Un comentario del León de Judá nos dice, el velo El puede velo puede ser... ser, Acaba, acaba. el velo puede ser por la climatología del país o es imposición. Bueno, León, ya explico. Si me permites, voy a hacer un pequeño resumen. El velo no es por la climatología, es por un respeto, más o menos, al ser divino al que tú vas a adorar y para ocultar un poco el narcisismo físico que pueda tener una mujer por las características del cabello. Pero bueno, como bien ha explicado Sofian, solo es un símbolo de modestia, como para parecer, como para alinear a todos en el mismo nivel, que nadie destaque sobre el otro. Es bueno, pues un símbolo de respeto y un símbolo de modestia y de tradición. ¿No es así, más o menos? Sí, sí, sí. Luego cada uno, también respondiendo un poco a León, sí que hay sitios donde es una imposición, desgraciadamente. O sea, hay países que imponen el velo, es una realidad triste. Pero seguimos hablando de lo mismo, ¿no? De cómo una cosa que se supone viene a traernos un mensaje, una idea o viene a inspirarnos algo, se acaba convirtiendo en todo lo que no debería ser. Se acaba convirtiendo en una norma, en una regla impuesta a veces por la fuerza y pierde todo su sentido de esa manera, De todas desgraciadamente. formas, estas doctrinas, yo le voy a decir a León un dato. Bueno, León, luego dinos de dónde eres, que no sabemos, no tenemos claro, bueno, sí que lo quieres decir, no tenemos claro de qué país eres. Pero yo solo voy a decir una cosa que lo conozco perfectamente porque lo ha sufrido una amiga mía. Aquí en España hay unas corrientes que, bueno, pues están también por todo el mundo, pero hay una corriente religiosa que son los testigos de Jehová, ¿vale? No sé si la habéis escuchado alguna vez. Bueno, pues los testigos de Jehová eh, pues en algunas, he conocido varios, en algunos hogares son más estrictos que en otros hogares, pero yo conozco a una chica que por no querer continuar siendo testigo de Jehová, la echaron de su familia. Y esta chica es como si no tuviera familia, como si no tuviera madre, como si no tuviera padre, como si no tuviera hermanos y como si no tuviera a nadie. Y esta persona no se pone ningún velo en su tradición, pero es que yo creo que al final esto, o sea, bueno, si te lo impone un país, si ya la religión está con el país, pues ya no hay salida, pero es que hay veces que la propia familia te impone algo. Entonces esto es un poco como todo. Y nada, yo quería dejarlo ahí, que todas las religiones se pueden convertir, o todas las doctrinas divinas se pueden convertir en una pesadilla si un país o una familia lo tolera. En la imposición veo yo que está el problema. Cuando impones a alguien y quieres que alguien cumpla esas normas o esas conductas. Sí, exactamente. Eh, Soufiane, nos quedan muchas preguntas y ya llevamos una hora, pero hay una cosa de la que me dijiste que querías hablar, así que vamos a ello.
y es el proyecto de la educación a la cultura de la paz. Cuéntanos cómo te metes en este proyecto, qué significa para ti, cómo has ido evolucionando, en qué participas tú desde el principio y ahora. Cuéntanos un poco. Vale, pues voy a intentar ir rápido. Hmm. Eso, después de años de búsqueda de espiritualidad, de buscar en filosofías orientales, budismo, taoísmo, en general, empiezo a conocer el sufismo, primero como una cosa teórica, simplemente a leer libros, a leer historias, ver todo lo que pueda ver. De repente, pues me encuentro con una escuela sufí, con una escuela como tal y con un maestro espiritual, cosa que hacía tiempo que buscaba, y me meto en esta escuela, me hago discípulo de esta vía, de este sendero, que es la Tariqa Alawiyya, es la orden sufí alawi, que está aquí también presente en España y en varios países del mundo. Y primero conozco la parte más espiritual de esta orden, que son las ceremonias, las reuniones semanales que hacemos, en las que hacemos eso, invocación, hacemos sama, que es recitación de poemas místicos, son poesías que se recitan, se cantan, pero que todo lo que dicen es como en el Tao, ¿no? O en el Zen, todos son verdades sutiles que se dicen de forma metafórica, pero que te invitan eso, invitan a tu subconsciente, a tu corazón, a que se vaya abriendo poco a poco, algo que no es fácil entender con la cabeza, pero que alguna parte dentro de nosotros sí que entiende, ¿no? Porque el sufismo, como recordaban en Bab Aziz, recuerda que antes de nacer nosotros ya sabíamos, o sea, antes de venir a este plano de la realidad, ya estábamos conectados a toda la esencia, ya sabíamos, y de lo que se trata es de un recuerdo, de una vuelta a la esencia. Bueno, como te digo, primero entro en contacto con esa parte más espiritual y a medida que voy investigando un poco más y conociendo, me doy cuenta de que esta orden tiene toda una vía que es social, que es social. Y el maestro espiritual actual, el Sheikh Khalid Bentunes, insiste en que este camino es un camino de meditación y de acción. Es decir, meditar, intentar conectar con tu esencia, conectar con la esencia de la creación, de lo que nos une, intentar encontrar esa paz interior en ti mismo, pero una vez que adquieres todas esas cosas, de alguna forma, tienes que ponerlas al servicio. No tiene ningún sentido de que tú avances en tu camino interior, en tu camino propio, si luego eso no se traduce en que tú lo pones, se vuelve de utilidad para los demás, para tus seres semejantes, tus hermanos y hermanas en humanidad y para el resto de criaturas, ¿no? La idea básicamente es esa verticalidad de la que hablábamos, es adquirir los valores universales, los valores de humanidad, que son valores que encontramos en todas las culturas, ¿no? Pero claro, esos valores no tienen ningún sentido que yo sea, por ejemplo, generoso, que yo sea respetuoso, si no lo pongo en práctica. Lo puedo ser conmigo mismo, vivir en una cueva, pero no vale de nada si no salgo luego al mundo real, al mercado, a la ciudad, y que eso se traduzca, que esté realmente, que se vea, que se manifieste con los demás. Y en este ámbito de la orden sufí, entro en relación, bueno, sé que tomo constancia de que hay una ONG, o sea, la Orden Sufí es escuela espiritual, pero a la vez tiene una ONG internacional, AISA ONG internacional, que se dedica a todo lo que es la parte social, la parte de ofrecer todo ese conocimiento que tiene o esos beneficios que adquiere, ese pequeño conocimiento que tiene la Orden Sufí, ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Y los frentes en los que más trabaja son como la propia ONG lo dice, el intentar reconciliar a la familia humana, que la familia humana se vuelva a ver a sí misma como tal, como una familia, y evidentemente no hay otra vía que hacerlo, sino es a través de la cultura de paz. La cultura de paz es, ¿qué es la cultura de paz? ¿No? Puedes decir, o ¿qué es la paz? Se parte desde volver a definir la paz, volver a entender la paz de una forma más esencial, más profunda. En general, la paz se suele entender simplemente como una ausencia de conflicto, ¿no?
Si dos países están en guerra, no están en paz. Y si no están en guerra, están en paz. Ya está, ahí se acaba. Y lo mismo entre dos individuos, entre marido y mujer, en todos los ámbitos, ¿no? Pero no, la paz es mucho más que eso, ¿no? La paz es una energía, es un estado del ser, es algo que tiene que habitarnos, ¿no? Yo puedo no tener ningún conflicto abierto contigo, Vincent, pero a lo mejor no estoy en paz contigo o ni siquiera estoy en paz conmigo mismo. Si estoy ansioso, por ejemplo, si estoy con miedo, si estoy muchas cosas, y es eso, es cómo volver a ese núcleo de la paz real en uno mismo y cómo conseguir que esa paz se traduzca en las relaciones con el otro. Es de vital importancia, ¿no? Y entendemos que el mundo tal y como está hoy la perspectiva que vemos de futuro se está volviendo una urgencia. O sea, es urgente que realmente se establezca una cultura de paz entre todos, porque si no es inviable. O sea, si seguimos realmente en la trayectoria que estamos llevando como humanidad, todo nos está diciendo, todos los pronósticos nos están diciendo que no nos va a ir muy bien. De hecho, el planeta, que es el único, este único hogar que tenemos, porque de momento no hemos podido conseguir otro, a pesar de que se esté, pues eso, descubriendo el espacio exterior y todo, no se ha descubierto otro sitio, otro oasis en este inmenso universo que nos pueda albergar, que tenga la vida como este. Así que estamos obligados a vivir aquí, queramos o no, y ya que estamos obligados a vivir y a convivir aquí, hagámoslo en paz, ¿no? Hagámoslo construyendo unos con otros y no unos contra otros. Esa es un poco la idea. Y la idea es que para sembrar estos valores hay que empezar desde la educación. Es vital. Hay que empezar desde la más temprana edad, desde el hogar, de hecho, o sea, los padres son la primera escuela, sobre todo la madre, y si no se empieza desde esa edad tan temprana a sembrar estos valores en los más pequeños, difícilmente luego van a ser adultos útiles. Si todo lo que les enseñamos es a competir, es a tener que destacar, este modelo piramidal, por ejemplo, te hablaba antes del círculo, se nos habla mucho del modelo piramidal actual, es pues eso, hay una cúspide en la que está la élite y todo el mundo quiere llegar ahí, pero claro, para llegar a la cúspide tiene que haber una base que te soporte. Y lo que nos anima es eso, a pisarnos unos a otros para poder llegar arriba, pero a costa de los demás. El círculo no, el círculo nos invita a estar todos al mismo nivel, seas quien seas, tú eres un punto más del círculo y estás a igual distancia del centro y tú lo que vienes es aportar lo que tienes. Yo vengo con mis conocimientos, mis capacidades, las pongo en el centro del círculo y las comparto con los demás. Y también me llevo lo que pongan todos los demás, ¿no? Es volver a entender, es simplemente fijarnos en la naturaleza. En la naturaleza todo es colaboración. Incluso lo que a nosotros nos parece un depredador se come a su presa, eso está hecho así porque es un ciclo natural que tiene que ser así. Me refiero, todo es interdependencia total. Sin embargo, llega el ser humano con su inteligencia y lo quiere romper todo. Empieza a crear desechos, cosa que no está en la naturaleza, empieza a crear barreras, fronteras que no existen realmente y de alguna forma se acaba creyendo él mismo su mentira, ¿no? El ser humano. Y es volver a despertar a que, como decíamos, estamos todos unidos y tenemos que comportarnos como tal. Y la única forma de poder hacerlo es estar en paz, es tener una cultura de paz. Y, insisto, la paz se tiene que sembrar. Todo el mundo habla de la paz, todo el mundo busca la paz. Se firman no sé cuántos miles de acuerdos por la paz en todos los años, pero no vemos que eso realmente cambie realmente las cosas. Y la idea es poner la paz en el corazón de la educación. Que la paz no sea solo algo que se cite al margen, sino que cómo puede la paz formar parte de todo el proceso educativo de un niño. Que se enseñen, por ejemplo, las matemáticas para transmitir paz, que se enseñe la biología desde una perspectiva de paz y así con todas las asignaturas, ¿no? Que la paz sea el núcleo en la educación. Puede parecer algo muy, muy teórico, pero te puedo asegurar que cada vez se está estudiando más. Acabamos de tener un primer seminario en diciembre, este diciembre de 2021, un primer seminario de educación a la cultura de paz, donde se ha enseñado un primer manual, un manual educativo que han hecho pedagogos, que han hecho gente especialista en educación y en el que se plantean actividades, se plantean
tendencias, es como una guía para todo tipo, para todos los profesores o educadores, para poder ir introduciendo esta noción de la paz en la educación, ¿no? Cómo educar a un niño, por ejemplo, en parvulario, a que en vez de que le quite el lápiz de colores a su amigo o se pegue, a que comparta, ¿no? Una cosa tan esencial, ¿no? Cómo a que en vez de intentar destacar y ser siempre el primero, al revés, sembrar en ellos el espíritu de colaboración, de que si se queda uno atrás, hemos perdido todos, tenemos que avanzar como grupo y no como, en fin, me estoy enrollando, es algo que me apasiona y es Es muy súper vasto. Sí, interesante, Sofian, es súper se, no- interesante y Vicen y yo criticamos duramente la educación, la doctrina educativa de hoy en día y lo que tú dices nos parece muy interesante. Y tiene que ver, se nota que te perdón, apasiona. sí, 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 ya lo sé. Y tiene mucho que ver con lo que decías, Venus, antes de enseñar a, no me acuerdo exactamente, o sea, que no nos enseñan a escuchar, que no nos enseñan a sentir, que no nos enseñan a respirar, una cosa tan básica, ¿no? Y es tan necesaria. Y En tampoco nos enseñan a superar ni a entender nuestras emociones, que es algo, vamos, que me parece que debería ser, no sé, esencial, pues no nos enseñan. Y claro, cuando uno crece, después de esta carrera, una carrera a veces que parece una carrera de caracoles, básicamente, pues uno llega y tiene una depresión o se siente vacío o se siente... Hay gente que incluso lo tiene todo y se siente mal porque no entiende sus emociones y porque no le han enseñado a manipular algo tan esencial como sus deseos reales, no sé, o sea, vivimos en un como en un, ¿cómo se dice? En una dimensión un poco ficticia, bastante ficticia. Es curioso que lo digas porque una precisamente de las fichas educativas que se han presentado esta vez es un ejercicio sobre cómo trabajar sobre las emociones con niños de 3 a 4 años, que puede parecer difícil, pero en verdad no. Con que empiecen primero a identificarlas, pues eso es vital. Muchas veces los adultos nos damos cuenta de que ni siquiera sabemos, siento algo, pero no sé ni verbalizarlo, no sé Sí, yo realmente. cuando iba a teatro contigo, me acuerdo que le tenía que decir al profesor, a ver, dime cómo son las emociones, cuáles son, porque yo no sé ahora mismo más de tres o cuatro, no se me ocurren las emociones, algo tan básico como pensar, sentir, No pues es ya el ninguna, sentir. no es ninguna tontería porque por lo visto de 0 a 3 años lo que un bebé sienta y experimente en esa corta edad la va a arrastrar toda su vida y le fija toda su personalidad, Traumas. su rol y absolutamente todo. Y como ese bebé escoja un rol de, yo qué sé, imagínate, caótico, pesimista, lo que sea, porque ha tenido una mala experiencia, eso lo va a arrastrar absolutamente toda su vida y esa persona no va a saber por qué. Y En el luego va a tener que subconsciente. ir a terapias de lo que quiera para rebuscar en su infancia a ver qué problema hubo. Entonces es súper importante y no es ninguna locura, es esencial. De 0 a 3 años. A ver, un momento que tenemos, se nos acumulan los comentarios. Primero, León de Judá nos dice que es de Tui, en Vigo. Pues saludos a todo Tui y a Vigo. Y Santi Mina ahí de Vigo. No sé si es ahí, Vigo. Qué bueno Vigo, me encanta. Después, respecto a la cultura de la paz, decía en la morfología. Y nos preguntan por el proyecto de la paz. Katen Juan nos dice: ¿puede participar cualquier persona en el proyecto de paz al que asistas? Pone. Evidentemente, de hecho, la idea es que esto es un proyecto tan inmenso que solo puede ser si participamos todos. Cada uno puede aportar su grano de arena y debería aportar su grano de arena a este proyecto en masa, me refiero. No solo la ONG, la que yo formo parte, es una iniciativa, pero esto se tendría que hacer a todos los niveles y en todo el mundo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos empezado con el primer seminario y próximamente, en febrero o en marzo, será el segundo seminario de educación a la paz y está orientado sobre todo a gente que se dedique a la docencia o a la educación,
pero a gente que también pues tenga un interés de que sea educadora, que un padre o una madre es educador, son los primeros educadores. O sea, no está limitado solo a profesionales de la docencia, sino a quien tenga un interés por poder transmitir esto, bienvenido sea. Así que le pasaré a Vincent si queréis los datos para quien esté interesado en nuestros cursos o más información para que solo os informéis. Pero sí, o sea, claro que está abierto. Perfecto, pues me los pasas y el próximo día, cuando empecemos el vídeo, lo comentamos. Vale, se van a quedar alguna pregunta por hacer porque ya llevamos una Sí, sí, hora sí. y 20, pero ya que me la han propuesto hoy esta pregunta y me parece muy interesante y te he hecho trabajar para ello, ¿qué películas nos recomiendas para el despertar espiritual? Buena pregunta, buena pregunta. Eh, ¿Qué te diría? O sea, lo primero que diré es que el despertar espiritual es mucho decir, ¿no? Es una palabra tan amplia también. Eh, Invito sobre todo a que la gente salga a observar la vida, o sea, salga a observar las cosas más cotidianas que a lo mejor damos por sentadas, o sea, como decía, despiértate un día temprano, sal a observar el árbol de tu barrio, sal a observar los pajaritos, sal a observar cómo se comporta cada, cada mínima cosa, ¿no? Del día a día y ahí poco a poco todo depende de la mirada, ¿no? Una mirada que cree que lo ha visto todo y que lo comprende todo, pues pasa de largo. Pero una mirada que intente ser, que intenta volver a esa inocencia, de volver a descubrir las cosas de nuevo, os aseguro que sorprende. Y bueno, películas. Hace poco volví a ver una película que descubrí hace muchos años, que descubrí en mi adolescencia, y es preciosa y es una película que aconsejo en este sentido. Es una película coreana, se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Ojo al título, que es un poco curioso y un poco largo. Me encanta, me Primavera, encanta. Sí, ¿Has primavera, dicho verano, otoño. sí. ¿Has dicho coreana? Coreana, sí, es una película coreana. Yo Es estoy una enamorada. película muy profunda y muy bonita. O sea, Yo de estoy una enamorada del cine oriental, enamorada. O sea, es lo único que veo últimamente. no lo he dicho antes porque no me ha dado tiempo, pero mi primera puerta de entrada hacia la espiritualidad de alguna forma, la primera vez que me picó la curiosidad fue por cine oriental. O sea, para mí fue el primer contacto con sentir que hay algo más, ¿no? Que hay algo más y esa búsqueda de algo más profundo. Que empezaron siendo películas de Kung Fu, de Jackie Chan, no muy profundas, pero ya esta relación de maestro-discípulo ya me tenía algo no sé, que me llamaba, que me hablaba. Seguimos con la lista. El pequeño Buda es otra película que me gustó. ¿Sofian? Se ha quedado congelado. Pequeño Buda. Sofian, también os recomiendo yo una que estuvimos hablando el otro día, Sofian y yo, es que se llama el príncipe Babací, el príncipe que contemplaba su alma, y está en YouTube. Así que cuando Wow. acabéis este vídeo podéis verla. Y Sofian, a ver si vuelves. Está Eh, frisado, como decían en República Dominicana. Está frisado. Sigue frisado. No sé si he vuelto sí, ya o no. ha ¿Hola? vuelto, ha vuelto. Has vuelto en voz en off, pero has vuelto. Sí, la imagen la veo congelada, ¿verdad? Sí, pero no importa. Tu voz No es lo importa. más importante, así que continúa. Vale, Pequeño Buda es una película que cuenta un poco la historia del Buda. Sale Keanu Reeves, un Keanu Reeves súper joven, y es una película que me gustó mucho y es de una gran profundidad. Hay dos películas que son más bien documentales, son no sé cómo bien llamarlas, son películas en las que solo se ven imágenes, no se dice nada, y son imágenes del mundo, o sea, se van atravesando distintas culturas, distintos sitios emblemáticos, a veces se meten en la ciudad, se llama Baraka y Samsara. Luego te paso a lo mejor la lista escrita por si la quieres compartir, porque entiendo que son dos pelis en las que solo hay música e imágenes del mundo, imágenes reales, pero de una belleza espectacular y también de mucha profundidad, da mucho que pensar. Eh, Hay otra película que se llama Al filo de la navaja, una película de los años 80 que está basada en una novela y es una persona que entra en crisis y
del maravilloso Bill Murray, un actor americano, no sé si lo conocéis, Sí, sí. y que decide eso, irse pues a cambiar, a buscar algo más, ¿no? Y acaba en el Tíbet y no sé si es una historia real, pero es una historia muy profunda. También se me ocurre 7 años en el Tíbet con Brad Pitt, que sí que es una Sí, historia real. También es una peli un poco larga, pero tiene momentos de mucha profundidad. larga y Eh, lenta. ¿Cómo? Larga y Sí, lenta, que la intenté ver yo y me dormí también. es, Como es- debe ser todo en la vida, largo y lento. 7 años en el Tíbet. y luego, hay dos directores que me gustan mucho, cuyas pelis, aunque no siempre lo parezca, pero siempre tienen mucha profundidad, ¿no? Aunque a veces hay que ir a buscarlas muy sutil, que son Terrence Malick y Jim Jarmusch. Son dos directores de cine americanos, son muy conocidos, algunas de sus pelis seguramente os sonarán, y, y eso, os invito a descubrir sus obras porque esconden mensajes muy profundos que te tocan en el alma, la verdad. Luego, finalmente, un documental que vi que se llama Doing Time, Doing Vipassana en inglés, que viene a ser algo así como pasando condena haciendo Vipassana, ¿no? Y es un documental que te enseña cómo en una prisión india, una prisión sobrepoblada, donde en unas condiciones realmente desastrosas vivía la gente inmundas, pues llega una directora nueva a la prisión y decide, como experimento, que vayan probando los presos, que vayan probando a meditar, a hacer meditación vipassana. Y poco a poco va introduciendo esta práctica en la prisión y los cambios son brutales, se ven, o sea, en el mismo documental ves cómo los presos se empiezan a transformar y es lo que me invitó a mí a ir a probar esta técnica de meditación, que fue también un punto clave en mi vida. Fue un antes y un después. Es una técnica de meditación que se hace en 10 días y hay templos o centros por todo el mundo que te invitan de forma gratuita, simplemente te tienes que inscribir, a ir a probar. Y bueno, la verdad es que invito a todo el que esté en búsqueda, porque al final estamos todos en búsqueda, que pruebe esto aunque sea una vez en su vida. Que vea el documental primero, que fue lo que a mí me empujó, y que luego, si le llama la atención, que vaya a probar. Aquí en España hay 2 o 3 centros que permiten hacer eso. Y bueno, podría seguir, Vincent, pero creo que nos estamos yendo de tiempo a lo mejor, ¿no? Vamos con la última. Y nos dice el León de Judá, ¿qué peli habías dicho que se puede ver en YouTube, Ibramor? Pues antes, cuando te has ido, nos hemos quedado un poco en blanco, Verus y yo, y he comentado como estábamos hablando de películas del despertar espiritual, he comentado la de Babací, el príncipe que contemplaba su alma. Y ya que estamos, te pregunto, porque era una de las preguntas que teníamos por ahí pendientes. Vicente, eh, si quieres, ponlo en un sí, banner, escríbelo en un banner para que León sepa cómo se escribe esa peli, vale. ¿vale? No, si pone, vale, sí, si pone el príncipe que contemplaba su alma. ¿Estás por ahí? Vale, ya se ha ido. Ay, Sofian, se ha caído se ha otra vez. caído. Pues, em, a ver, el príncipe que contemplaba su alma. A ver, ya está aquí, Sofian. Agregar destinatario. Conexión me está haciendo malas jugadas. Bienvenido, Sofía. Ahora te vemos en movimiento, entonces es genial. Sofian, ¿nos puede decir ya para acabar la entrevista qué enseña? Bueno, sin hacer spoilers, porque aquí el león de Judá, a lo mejor la quiere ver. Entonces, es una pregunta un poco que a lo mejor el príncipe contemplaba su alma. La dejamos para que la vea y ya después, si vuelves a venir por aquí, no, ya hemos dado tiempo a la gente Como para quiera. que... Todo lo que puedo eh, decir, Vincent, es que en esa película se tratan muchas de las ideas que se encuentran a menudo en el sufismo y es eso, es una película que no hay que verla tanto con la cabeza, hay que dejarse impregnar por ella, hay que dejarse llevar por ella, pero también hay que estar muy atento porque es una película que está llena de detalles. Cada palabra que se sí. dice, cada gesto, cada mirada tiene un sentido. No hay nada que esté por estar, así que hay que verla con mucha atención,
pero no hay que frustrarse por no entenderlo todo, porque nos habla como a otro nivel, ¿no? Y cada vez que la veáis, si os animáis a verla más de una vez, cada vez percibiréis algo nuevo, cada vez os hablará os tocará en otro punto de vuestro ser. Pero bueno, es algo que se tiene que experimentar, ¿no? Cada uno la puede ver de una forma distinta y es lo bonito de ello, ¿no? Perfecto. Pues nada más, nos dejan el último comentario. Deja el listado con todas las pelis. Lo tendremos, el listado lo tiene Sofian, lo pasaré en redes, en el grupo Vibramor de Telegram, en el que os invitamos a entrar. Y en la caja de Y, comentarios lo pones, ya está. y en la caja de comentarios, en la caja de comentarios de este vídeo también tendréis el listado, para que no os perdáis ninguna. Nada más, Sofian, espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien, muy bien. De hecho, me quedaría aquí más tiempo. Pensaba que se iba a hacer largo, pero la verdad se pasa muy rápido. Pero Se ha bueno, pasado muy Pero rápido. estás sí, sí. invitadísimo a volver porque tienes muchísimo, muchísimo que mostrar. Sí, y se ha quedado muy pendiente el tema del cine, del teatro y todo esto, pero ya que lo hemos dejado casi todo aparte, quitando de esto último espiritual, pues podemos aprovechar otro día y ahí no hablar tanto del tema espiritual y centrarnos más en el cine, en directores, en escenas, en libros, en series y todo esto. Si te parece, firmamos el Genial, contrato para la próxima. genial, genial. Con ¿Tenemos vosotros exclusiva? firmo un contrato en blanco, de verdad. O sea, encantado que estéis llevando a cabo esta iniciativa y eso, creo que no os imagináis el gran bien que estáis haciendo. O sea, es una alegría y es una esperanza que haya gente como vosotros que divulgue al final, que divulgue conocimiento. Está muy necesitado el mundo de iniciativas como estas y eso recuerdo, Vicente, que hace, no sé, 2, 3 meses era una idea, o sea, es lo Sí, más sí. bonito de todo. Me lo dijo un día, mira, voy a hacer esto, algún día te vienes y hoy es una realidad, no sé cuántos episodios lleváis y os deseo lo mejor, que esto no pare y que siga creciendo. Pues Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. Lo nuestro es aprender nosotros, en este caso de ti, hemos aprendido un montón. Enseñar lo que estamos aprendiendo al León de Judá, a Strong, a toda la gente que está viéndonos y divertirnos. El otro día fue más de risas, hoy nos ha divertido, por ejemplo, a mí me divierte mucho aprender y así que es todo como un círculo y yo me lo he pasado genial, espero que la gente lo haya disfrutado. Nos dicen por aquí, qué buena entrevista, es muy profundo, Soufian. Pues sí, Oh. la verdad es que lo es y desde que Genial. empecé a hablar con él tenía ganas de traerlo, lo hemos traído y volverá, Yo volverá. lo que le Sí, quería decir por último, Sofian, es que supongo que lo habrá pensado o se habrá visualizado, pero yo lo veo ya como un maestro espiritual del sufismo. Creo que puedes llegar perfectamente a serlo. Las apariencias engañan menos. No hay que quedarse con... Te agradezco, me halaga que lo digas, pero de verdad, o sea, lo único que he hecho es compartir cosas que a mí me han dado, o sea, nada de esto viene de mí y en eso estamos, en transmitir lo que se nos da, pues nos han tendido la mano y la seguimos tendiendo y al final es eso, pero nada de esto es mío, de verdad. Pero te agradezco el comentario, de verdad. nos dicen dejar las películas El León de Judá, tranquilo León, que las tendrás en los comentarios. Y si no en los comentarios, que sí, que va a ser ahí, también en el grupo de Vibramor al que te hemos invitado y ya está, con que seguro que en uno de esos dos sitios la ves. Y si no sé si puedo comunicarme contigo por aquí por YouTube, pero si puede ser, te las mando por mensaje también para que las tengas. Tranquilo que si quieres ver las películas las verás, no padezcas. Y nada, amigos, esto ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene con Carles Subiela. He de decirlo ya que, bueno, el 25 estaremos con Alberto Rionda hablando del corazón y el corazón. Y de muchas cosas más, de censura, que a él también lo han censurado. Varias Y veces. varias veces y de muchísimas cosas más, de música, que tiene dos grupos de música, de la inspiración, de la belleza, de la Sí, meditación. tiene Un un tío grupo muy famoso en España que se llama Avalanche. Avalanche. Es bastante famoso el grupo y Y, yo soy fan.
Y el jueves 27, he de disculparme ya, en primer lugar, lo haré más veces. Vamos a hacer una entrevista, pero será en valenciano, que es la lengua predilecta del hombre al que vamos a entrevistar, es profesor de valenciano y de historia. Así que si os conectáis ese día y nos veis hablar cosas raras, lo siento mucho, pero ha tenido que ser así y lo siento de verdad. Así Además, que, yo no voy a estar porque no hablo valenciano, no parlo Venus no valenciano. estará, pero el chico es profesor de valenciano, así que podemos hacer un tutorial de valenciano para principiantes, así que esperemos compensaros por... Es verdad, seguro que le cuento la idea y le encanta porque este señor es profesor Bueno, y quizás ya lo podemos ir diciendo, que para el mes que viene, la primera semana me parece que sí, si no, como mucho la segunda, tenemos a Josep Pàmies. Josep Pàmies. Dulce Revolución, sí. Lo vamos a entrevistar. ¿Sofian? Sí, soy fan de ese hombre, Bah, tenemos una entrevista cerrada, Sofian. Qué bueno, qué bueno, Sí, qué bueno. Va a venir aquí a hablar con nosotros, con nuestro modesto canalcito. Sí, modesto no, no os quitéis importancia. Ya veis cómo está tomando la altura que está tomando esto y eso. Y alguien como Pàmies es una voz que se tiene que escuchar sí o sí en estos tiempos. Así que, chapó, o sea, soy vuestro fan. No, sí, yo me quedé alucinada cuando me contestó, pero cualquier persona le puede hablar a través de su web, es una persona súper amable, súper amable. Bueno, chicos, cerramos ya que nos hemos pasado un poco de tiempo. Gracias por estar ahí a todos y nos vemos la semana que viene, el día 25 a las 8:30, ¿verdad, Venus? Verdad. Perfecto. Verdad. Hasta entonces. Chao. Chao, Sofian. Un beso. Chao, Sofian. Un abrazo. Adiós. Y no te vayas aún, Sofian. No te vayas aún, no te muevas. Quieto.